buenas noches, estimados participantes. Dentro del taller de instalación de motores eléctricos en un taller industrial, vemos un tema muy importante, que son los tres tipos de conexiones del motor, de 12 terminales. Entonces, vamos a explicar la parte teórica para posteriormente verlo en físico, en la parte demostrativa. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de conexiones. Por ejemplo, empezamos con delta serie, doble estrella y doble delta. Ahora, cuando realizamos la conexión en la bornera del motor, como menciona el fabricante, sus devanados o grupos de bobinas quedan de esta manera. Por eso se le conoce como delta serie. Ahora, esta conexión se debe realizar siempre y cuando tenga una tensión de línea de 440 voltios. Entonces, esta es la tensión de la línea, voltaje de línea, 440 voltios. En doble estrella, cuando se hace la conexión en la bornera del motor, los grupos de bobina quedan de esta manera. Y esta conexión se realiza cuando en la tensión de línea yo tengo 380 voltios. Y por último, en la conexión doble delta, cuando se realiza la conexión en la bornera, los grupos de bobina quedan de esta manera. Y se hace esta conexión cuando yo tengo la tensión de línea 220 voltios. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente. El motor tiene una potencia de placa. Tiene una potencia que se menciona en la placa, que es la potencia mecánica. Entonces, esa potencia mecánica es única, así sea cualquiera de las tres conexiones que se realicen. ¿Por qué? Por lo siguiente. Voy a determinar cuánta tensión recibe cada grupo de bobinas, tanto en esta conexión como en esta conexión y en esta conexión. Por ejemplo, en esta conexión, si observamos, la tensión de línea está llegando desde este punto hasta este punto. Quiere decir que en cada grupo de bobina prácticamente le va a llegar la mitad de la tensión de línea. Entonces, en este grupo de bobinas yo tendré los 440 prácticamente entre 2, que me daría como resultado 220 voltios. Y en este otro grupo de bobinas también tendré 220 voltios. Quiere decir que cuando este grupo de bobinas recibe esta tensión, desarrolla su flujo magnético y la potencia que menciona la placa sería pues prácticamente su potencia, en este caso mecánica. Vamos a poner como ejemplo que el motor sea un HP de potencia. El motor desarrolla potencia de un HP siempre y cuando le apliques 440 voltios y realices esta conexión, para que cada grupo de bobinas reciba sus 220 y desarrolle su flujo magnético. Si yo tengo en el tablero 380 voltios, no lo puedo conectar de esta manera, porque si lo conecto de esta manera, cada grupo de bobinas recibirá la mitad de 380. Lo tengo que conectar en doble estrella. ¿Por qué motivo? Porque la tensión que recibe este grupo de bobinas va a ser prácticamente la tensión de línea sobre la raíz de 3. Porque estos grupos de bobinas no están enseriados. Si no habría este grupo de bobinas, ahí estarían enseriados. Pero como en este punto cortan 3 grupos de bobinas, entonces esta es una conexión pues en estrella. Y la fórmula matemática me dice que es tensión de línea sobre raíz de 3. Haciendo la división, obtenemos prácticamente 220 voltios que recibe este grupo de bobinas. Y como tenemos en paralelo, recibe la misma tensión, 220 voltios.
Y también aquí 220 voltios, 220, 220 y 220. Quiere decir que, al igual que la conexión anterior, cada grupo de bobinas recibe la misma tensión, desarrolla su mismo flujo magnético y el motor se mantiene en potencia, un HP. Si en el tablero tengo 220 voltios de tensión de línea, no lo puedo conectar de esta manera, porque cada grupo de bobinas recibiría 110, la mitad. Tampoco de esta manera, porque cada grupo de bobinas recibiría 220 entre 3, 127 voltios. Lo tengo que conectar en doble delta, porque en esta conexión la tensión de la línea está en paralelo con la tensión que recibe cada grupo de bobinas. Entonces, aquí en este grupo recibirá 220 voltios. Lo mismo que recibe en esta conexión y en esta conexión. Quiere decir que para que el motor desarrolle su potencia de placa, se tiene que conectar dependiendo qué tensión tengo en la línea. Si en la línea tengo 440 voltios, lo debo conectar en delta serie. Si en la línea tengo 380 voltios, lo debo conectar en doble estrella. Y si tengo 220 voltios, en doble delta, para que el motor desarrolle su potencia de placa. De lo contrario, corro el riesgo de ¿qué? De bajarle la potencia. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, tengo 220 y lo conecto en doble estrella, recibiría 127 voltios. ¿Y cuándo quemaría las bobinas? Por ejemplo, cuando tengo 440 y lo conecto en doble delta, haría que cada bobina recibe el doble de voltaje. Esta parte teórica es importante para evitar quemar un motor o hacer que pierda potencia. Y toda esta información nos brinda el mismo fabricante en la tapa de la bornera del motor. Entonces, para que todo este contenido se aprecie mucho mejor, vamos a pasar a la parte práctica y vamos a constatar que lo que le estoy mencionando, vamos a visualizar el instrumento de medición. Entonces, me acompañan a la parte práctica para hacer la parte demostrativa. Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte demostrativa. Dentro del taller de instalación de motores en un tablero eléctrico industrial se ve el siguiente contenido. Realizar los tres tipos de conexiones del motor trifásico de 12 terminales. La conexión doble delta, doble estrella y serie delta. Entonces, en la parte teórica vimos cómo la tensión en cada grupo de bobinas recibía 220 voltios. ¿Por qué motivo? Porque para 440 se hizo la conexión serie delta, para 380 voltios la conexión doble estrella y para la tensión de 220 voltios la conexión doble triángulo o doble delta. Entonces, el participante en la parte práctica tiene el motor con los dos terminales, pues, como observan aquí, libres, sin ningún tipo de conexión, para que pueda hacer la conexión desde cero. Lo primero que va a hacer, ¿qué cosa es? Reconocer las bobinas, los 6 grupos de bobinas, con su instrumento de medición. Una vez que ha reconocido las bobinas, va a verificar que ninguna bobina tenga contacto con la carcasa. Posteriormente, va a realizar el megado de la bobina con la carcasa, utilizando el megómetro. Una vez hecho estas 3 pruebas en frío, sin energía eléctrica, va a hacer la conexión que menciona el fabricante en su esquema de conexión que está en el mismo motor. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de conexiones que el fabricante menciona para 440 voltios, para 380 voltios y 220 voltios. Cada conexión
lo va a realizar el participante. Y luego va a medir tensión de línea, tensión de fase en cada conexión. Entonces, vamos a ver la parte demostrativa, lo que mencionamos en la teoría. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí la conexión de serie delta. La conexión de serie delta que menciona el fabricante. Esta es una conexión para 440 voltios. Tenemos aquí la conexión doble estrella para 380 voltios. Y tenemos aquí la conexión para doble delta o doble triángulo que menciona el fabricante para 220 voltios. Entonces, vamos a hacer las tres mediciones. Vamos a medir un motor conectado en serie delta, en doble estrella y en doble delta. Vamos a empezar primero con la conexión de serie delta. Entonces, energizamos, el motor empieza a girar. A ver, esta conexión es para 440 voltios. Si nosotros tenemos 440 voltios, cada grupo de bobinas recibiría 220 voltios, prácticamente la mitad. Pero aquí le estamos aplicando 220 voltios a la tensión de línea. Quiere decir que cada grupo de bobinas debe recibir aproximadamente la mitad, que sería 110 o 112, dependiendo de la tensión de la línea. Entonces, el instrumento de medición vamos a colocar en voltios, voltaje alterno, y vamos a medir primero la tensión de la línea. Tenemos aquí la tensión de línea que nos está marcando un valor de 224-223 voltios. Entonces, si tenemos tensión de línea 223-224, la tensión en cada grupo de bobinas será prácticamente la mitad. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos un grupo de bobinas, tenemos 113 voltios. Nos da aproximadamente la mitad de la tensión de la línea. Entonces quiere decir que este motor ahorita perdió potencia, porque su grupo de bobinas recibe 113 voltios. Pero ¿qué pasa si aquí le aplicas 440? Cada grupo debe recibir 220 voltios. Entonces, esta es la conexión serie delta. Ahora, si en el tablero yo tengo una tensión de 380 voltios, no puedo conectarlo de esta manera. Lo tenía que conectar en doble estrella. Entonces, doble estrella, esta es la conexión que menciona el fabricante, en donde aquí mismo le está mencionando las tres conexiones, para 440, para 380 y para 220 voltios. Entonces, vamos a energizar el motor. Si la tensión en la línea fuera 380 voltios, la tensión en cada grupo de bobinas sería entre raíz de 3, prácticamente 127 voltios aproximadamente. Pero aquí la tensión no es 380. La tensión vamos a verificar con el instrumento. Tenemos acá una tensión de 220 voltios, 221 voltios, tensión de línea. Quiere decir que la tensión en cada grupo de bobinas es esta tensión entre raíz de 3. Será aproximadamente 127, 130 voltios. En ese rango de voltaje nos va a medir la tensión en cada bobina o grupo de bobinas. Aquí tenemos la tensión, 132 voltios, nos miden los grupos de bobinas. ¿Por qué? Porque la tensión de línea entre raíz de 3 nos da ese voltaje. Quiere decir que el motor ha perdido potencia,
porque no recibe su 220. La bobina. ¿Cuándo recibiría 220 la bobina? Cuando tengo la tensión de línea 380. Entonces, de esa manera compruebo cómo se realiza el cálculo matemático y la parte demostrativa con instrumento de medición. Y ahora vamos a verificar la conexión doble delta. La conexión doble delta, arrancamos el motor. La tensión de la línea, vamos a verificar con instrumento de medición. Tengo 224 voltios, tensión de línea. Y la tensión en cada grupo de bobinas, vamos a hacer la medición, nos tiene que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Vamos a hacer la medición. Ahí está. Tensión de línea, tensión en grupo de bobinas, otro grupo de bobinas, nos da la tensión igual que la tensión de línea. ¿Por qué? Porque para 220 voltios, la conexión que le corresponde sería doble delta. Y estamos observando que sí cumple, que la tensión en el grupo de bobinas es lo mismo que la tensión de línea. Entonces quiere decir que este motor sí desarrolla su potencia de placa, siempre y cuando lógicamente esté con carga. Entonces hemos visto y analizado los tres tipos de conexiones. Resumiendo podemos decir lo siguiente. ¿Cuándo realizo esta conexión? Que sería serie delta, cuando tengo 440 voltios en el tablero. Tensión de línea, para que cada grupo reciba 220, la mitad. ¿Cuándo conecto en doble estrella? Cuando tengo 380 en el tablero, para que cada grupo de bobinas reciba 380 entre raíz de 3, prácticamente 220 voltios. Y por último, cuando conecto el motor en doble delta, cuando tengo 220. Así como hemos visto ahorita, la tensión de la línea es igual que la tensión en cada grupo de bobinas. Entonces el participante realiza cada conexión y hace sus mediciones. Con la pinza perimétrica mide tensión, después también mide corriente. Pero antes de eso, hace, como les mencioné, la medición de la resistencia, continuidad y el megado, utilizando el megómetro. Un mantenimiento preventivo. Y luego ya le aplica energía eléctrica y hace todas las mediciones. Para luego medir velocidad y también el sentido de giro del motor con un secuencímetro. Entonces, esto ha sido la parte demostrativa, lo que vimos en la parte teórica. Los tres tipos de conexiones que el fabricante nos menciona en el mismo tapa de la bornera del motor trifásico. Espero que les haya sido de mucha utilidad este pequeño contenido que se desarrolla dentro del taller de instalación de motores eléctricos en un tablero industrial. En la parte final, luego de ver la parte teórica y realizar los tres tipos de conexiones del motor, ya sea doble delta, doble estrella, serie delta, el participante va a hacer la instalación del motor trifásico en el tablero industrial. La instalación, pues aquí tenemos una demostración cómo va a quedar instalado el motor. Tenemos acá el tablero donde el participante va a saber el funcionamiento de cada componente que entra en el circuito de fuerza, ya sea guardamotor, contactor trifásico, relé térmico y también en el circuito de control, pulsadores, lámpara de sensación, el botón para emergencia tipo 1. Y el participante va a realizar
la conexión de este motor trifásico en el tablero. Por ejemplo, aquí ya está listo para arrancar el motor. Ya se ha instalado, ya se ha hecho la instalación y presionamos marcha, el motor arranca. Presionamos stop, el motor se detiene. Entonces, hasta aquí debe llegar el participante en el taller de instalación de motor trifásico en un tablero industrial. Y luego ya hacer todas las mediciones. Medición de corriente, medición de tensión, medición de velocidad con el tacómetro, medición del sentido de giro antes de energizarlo con el secuencímetro. Y de esa manera puede aplicar en su centro de trabajo lo que aprende en el taller. Entonces, están invitados a este taller que es bastante completo. Trabajamos con motores 12 terminales, la parte teórica, la parte práctica y finalmente la instalación al tablero industrial, donde cada participante tiene su tablero y su motor trifásico y trabaja de forma individual, con sus propias herramientas e instrumentos de medición. Muy bien, los espero entonces en las clases presenciales. Muchas gracias.